Saludos amigas y amigos de toda América. Esto es Salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural con un panel de naturópatas licenciados, el señor Ángel Barreiro, Saludos. doctor Norman González Rivera, doctor Norman González Chacón. Saludos. Qué bueno que usted está con nosotros. Siga nuestras informaciones, compártalas con sus familiares y amigos para que los valores bioéticos de la sanación natural perduren y sean una bendición en nuestras vidas. Para hoy vamos a compartir esta noticia que es proveniente de Medline Plus, lámina número 8. ¿Qué hace el cerebro que envejece sea más vulnerable al Alzheimer? Los cerebros de más edad no eliminan las proteínas residuales tóxicas con tanta rapidez, encuentra un estudio que fue realizado por el doctor Randall Bateman desde la Universidad de Washington en San Luis. Doctor González Rivera, ¿nos puede introducir esta información, por favor? Sí, este estudio está hablando precisamente de que se ha podido comprobar de que según va envejeciendo el cerebro se le hace más difícil la eliminación de estas proteínas o residuos de proteínas tóxicos, que son los que le llaman las amiloides, que es una proteína que según se va acumulando puede interferir con las funciones cerebrales y aumentar el proceso degenerativo de las neuronas. Y claro está, en este estudio no se está considerando la razón por la cual el cerebro acumula este tipo de proteína. El cerebro está constituido por una protección que es la barrera de sangre, la blood-brain barrier, la barrera encefálica que protege el cerebro. Sin embargo, explíquenos un poquito la proteína beta-amiloide para que tengamos una idea. Es una proteína que tiene unas características que por su constitución molecular se le hace sumamente difícil al cerebro eliminarla por su constitución pegajosa. Y que penetra. Porque forma la placa, de ahí la formación de placa. De hecho, la proteína amiloidea también se puede sintetizar en el mismo cerebro. O sea, no es algo que necesariamente viene a raíz del consumo de esa proteína exactamente. Se produce en el cerebro y se convierte en un elemento tóxico, de toxicidad, que al ir pasando los años, pues, y la incapacidad que el cuerpo tiene por los procesos oxidativos y de envejecimiento, se le hace sumamente más difícil eliminarla, y entonces ahí es donde vienen este tipo de trastornos. Claro, nosotros desde la perspectiva de la medicina natural sabemos que hay otros aspectos relacionados a las lipoproteínas, el famoso también la acumulación del colesterol malo y todos estos procesos que están relacionados a la incapacidad de que le llegue oxígeno y los nutrientes esenciales al cerebro. Otros factores como el estrés, que también generan ciertos tipos de alteraciones en los neurotransmisores y las funciones del sistema nervioso y el cerebro, las neuronas, que también son efectos y son elementos contribuyentes a que entonces no se pueden realizar a través de los años, pues el cerebro no tenga la capacidad de funcionar como debe funcionar. Se le llama también proteínas tau porque son fragmentos, en algunos casos son fragmentos incompletos de radicales libres mezclados con otros, con fragmentos de proteínas que son desconocidas, pero que nosotros o sea, estamos seguros de que no son tan desconocidas en términos de que sabemos que vienen de la alimentación, y que por eso es que quiero hacer esta digresión un poquito quizá al comienzo, porque es importante que hagamos el énfasis en que todo lo que el organismo consume, que tiene la capacidad de llegar a la sangre, puede llegar a las neuronas del cerebro y afectarlas. A pesar de los mecanismos. A pesar de los propios mecanismos que tiene el sistema para defenderse de eso, llega un momento en que ese tipo de proteínas de volumen pequeño puede pasar esta barrera, puede entrar, y lo está haciendo porque
fíjate que el Alzheimer ha ido aumentando grandemente a través de los últimos años y hemos visto como los casos se duplican y se multiplican constantemente. Vamos a tener una población de personas adultas, ancianos, muchos de ellos. Dice el estudio que tras los 65 años el riesgo de Alzheimer se duplica cada 5 años. Y al menos 2 de cada 5 personas a partir de los 85 años viven con esta afección. O sea, por lo tanto, si se tiene más de 85 años, 2 de cada 5, eso es como un 40%. Pero lo que pasa es que estamos viendo gente de 50 años ya sufriendo de Alzheimer. Por eso gente me de preocupa. 50 y gente de 60 años que ya están dando muestras de los primeros, tienen los primeros síntomas de Alzheimer, y hay una grave preocupación de parte de, por ejemplo, de los familiares, de las autoridades, de los médicos que están a cargo de este tipo de pacientes, que generalmente son los gerontólogos, que están viendo, que se están viendo incapacitados ellos mismos de ayudarlos, porque aún los medicamentos modernos que se están utilizando son medicamentos que no tienen el alcance de disolver esos cúmulos que se forman de proteínas en las neuronas. Por eso Y entonces ahí es donde viene la interrogante y donde viene, por ejemplo, la advertencia nuestra, que siempre la hemos estado dando, de que estos son condiciones que tenemos que prevenirlas y no esperar que ya estén dentro desde la juventud. Sí, que ya digamos, ya se produzca el diagnóstico de que tiene Alzheimer la persona, ya prácticamente ya es un poco tarde para empezar ahora a tratar de resolver ese problema. Me preocupa que en la laminilla número 9, en el segundo párrafo, y hablando acerca de las placas amiloideas que hemos estado mencionando, estas sustancias proteínicas, dice en el segundo párrafo, en la primera oración, esta es una pista sobre el motivo de que la edad sea el factor de riesgo número 1. Sin embargo, el estudio, la información no establece una diferencia entre las personas que sí, estando en avanzada edad, desarrollan síntomas propios del Alzheimer y otras condiciones seniles, de demencia senil. Sin embargo, hay muchas personas de edad avanzada que nosotros hemos encontrado que al contrario tienen sus mentes muy claras. Claro. Y por otra parte, en nuestra oficina, en el Instituto Bioético y en nuestra práctica a lo largo de los años, hemos visto lo que en ideología se denomina un arco senil, que es una semiluna de color gris en el área frontal del iris del ojo, que indica problemas de oxigenación y problemas de acumulación de residuos tóxicos en los tejidos del área del cerebro, en personas aún en la etapa de los 30 y 40 años de temprana edad, incluso antes de los 50 años lo hemos visto con este tipo de problemas y mostrando síntomas propios de alguna forma de demencia, lo que demuestra, como se ha estado diciendo aquí en esta primera intervención, que no necesariamente es la edad el factor número 1 del Alzheimer, sino que tiene que ver con estilos de vida el problema. Que lleva entonces a esta retención de ese tipo de, o esa aglutinación de proteínas que forma placas. Claro. Y entonces me llama la atención, Barreiro, fíjate, en la lámina 10 lo menciona, precisamente que usando este conocimiento, entonces los investigadores ahora pudieran crear un medicamento o terapia que aumente la capacidad del cerebro de eliminar la beta amiloidea. O sea, como que no se conforman con decir por qué se está reteniendo esa proteína, sino que vamos a crear un medicamento para que entonces no se está hablando y tomando en consideración el factor nutricional, simplemente se está tomando el factor de edad del paciente. Pero fíjense, nosotros entendemos que muchas de estas proteínas pueden ser la reagrupación de aminoácidos que vienen por el proceso de digestión de proteínas de origen animal. O sea, la gente piensa que el hecho de que una proteína de origen animal se pueda llevar a cabo en un proceso digestivo y la descomposición de estos aminoácidos en el intestino, que estas proteínas no tengan la capacidad de volverse a reagrupar. O sea, nosotros entendemos que la combinación, porque la señal que nosotros podemos ver a través de nuestros métodos de evaluación, como es el de la iridología, nosotros vemos unos elementos que son repetitivos y particulares, como mencionaba el compañero,
y va en aumento en personas que han utilizado mucha proteína de origen animal y también mucha grasa de origen animal. O sea que puede ser que a nivel del intestino, según los tratados de fisiología y fisiopatología, pues puede ser que el cuerpo rompa esas proteínas que vienen del tejido animal a nivel del sistema digestivo. Pero esos aminoácidos corriendo por el torrente sanguíneo pasan la barrera encefálica y entonces vuelven y se agrupan de acuerdo a otros factores de estrés oxidativo, de una cantidad alta de radicales libres y de la incapacidad que pueda tener el cuerpo para poder movilizar esos desechos, y entonces una vez se reagrupan nuevamente, dice que el mismo estudio dice que se forman unos nudos de una sustancia que se le hace al cuerpo sumamente difícil poderlo eliminar. Y yo entiendo que puede ser la reagrupación de esos aminoácidos que en un momento dado se separaron por el proceso digestivo, pero que una vez están corriendo en la sangre, pues en esas áreas donde hay pobre circulación o donde puede haber deficiencia o acumulación excesiva de oxidantes, se reagrupan y entonces forman estas placas. Entra dentro de la neurona, del núcleo de la neurona, o sea que penetra la neurona y trabaja de adentro para afuera, privándola de oxígeno, en la misma forma en que esa proteína se crece en la neurona, así también va reduciendo la cantidad de oxígeno hasta que termina. Oiga, pues compañero, me preocupa que eso que ustedes están diciendo, que es perfectamente correcto, se vincule de nuevo a la tercera edad. Porque ¿qué significa esto? Que vamos a entrar en el campo de la salud en un estado de brazos cruzados, de inmovilismo, esperando que las personas alcancen los 65, 70 u 80 años para entonces depender de que exista un medicamento para tratar esta condición, cuando en naturopatía, en el campo de la iridología, de nuevo, nosotros podemos comenzar a ver esto por etapas. Podemos comenzar a verlo cuando es un problema que está en sus inicios. Y podemos también verlo cuando es un problema que está en una etapa intermedia o en una etapa avanzada. Y ya existen formas de uno, mediante cambios en el estilo de vida, de romper con el ciclo que lleva precisamente, que constituye la causa subyacente o la causa del problema. Pero fíjate que fíjate que esa misma prerrogativa y ese mismo parámetro que les crea preocupación a los científicos de formación de esas placas en el cerebro, también es la que está formando placas en otras partes del cuerpo, incluyendo las arterias. Eso es un punto bien interesante. Amigos, hacemos una pausa. Esto es Salud en Mesa Redonda. No se retiren, que continuamos.